Hola, buenas tardes a todos muchachos, ¿cómo están? Bueno, en la clase pasada, la verdad estuvo un poquito larga la clase, no nos dio el tiempo para hacerle el montaje y verificar el funcionamiento de las compuertas, entonces lo vamos a hacer en la clase de hoy. Listo, entonces primero les voy a dar algo de contexto y luego ya procedemos a hacer los correspondientes montajes con la verificación de los diferentes circuitos integrados con compuertas. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Como ustedes se pudieron dar cuenta, esta que vemos aquí a la parte derecha es el símbolo lógico, por ejemplo, de una compuerta NOT. ¿Listo? Entonces, de esta forma, como habíamos visto, es que se representa en los esquemáticos de circuitos, ¿sí? Esos son los símbolos, entrada A, salida S y el símbolo de la compuerta lógica. Sin embargo, ya vimos que dependiendo del tipo de tecnología utilizada, como DTL, RTL o TTL, nosotros, o bueno, si es una tecnología de MOSFET, pues también vamos a ver acá que este es un ejemplo de cómo sería esa circuitería interna, ¿sí? Entonces, internamente el circuito integrado va a tener esto que estoy dibujando aquí como límite, ¿sí? Que sería las dos resistencias, el transistor y las entradas, ¿sí? Entonces, ahí lo que nos quedó remarcado en el círculo sería la entrada A, que la estamos viendo aquí. Perdón, esta salida S me quedó acá por dentro. Esta sería la salida S. Y estos dos pines, que sería el de BCC y el de tierra, no están apareciendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en la realidad, aunque no lo mostramos en el esquemático, sabemos que este circuito lo tenemos que alimentar con un voltaje negativo y con un voltaje positivo, dependiendo del pin a donde se alimente cada circuito, dependiendo de su hoja de datos. ¿Listo? Pero, como les digo, esto en los esquemáticos no se muestra normalmente. ¿Ya? Si venimos aquí, en la imagen de la izquierda, cómo se debe montar realmente el circuito para ponerlo a funcionar y verificar que esté operando adecuadamente, pues ya sabemos que esta resistencia va dentro del circuito con esta resistencia que se ve acá, con esta parte que tenemos acá, y estaríamos teniendo el límite acá. ¿Listo? Eso que está remarcado es lo que voy a rayarlo aquí para que nos quede claro, es lo que está por dentro del circuito. De forma externa, yo tengo entonces que montarle una resistencia con el interruptor, que sería, en este caso, sería mi switch de activación de la señal A. Entonces, cuando yo lo dejo abierto, fíjense que él va a hacer ingreso de energía por este lado para alimentarme el circuito. El emisor, pues lo debo llevar a tierra. Lo mismo externamente en la salida del integrado, acá en la salida S, pues yo voy a colocar una resistencia limitadora de corriente y un diodo LED para verificar cuando se energice o se desenergice el circuito, ¿sí? Y finalmente, bueno, esta resistencia R se necesita colocar porque si yo cierro, si no estuviera y yo cerrara directamente el interruptor, pues haría aquí un cortocircuito, ¿sí? Porque tendría 5 voltios acá y 0 voltios acá. Y si yo los uno si yo los uno sin tener una resistencia que me limite la corriente, pues la corriente es igual a qué? A voltaje sobre la resistencia. Si la resistencia es cero, pues este valor va a ser muy alto, ¿sí? O sea que esta fuente de alimentación, pues muy seguramente la queme, a no ser que tenga un fusible por ahí para que se queme el fusible y no me dañe la fuente. Entonces, esta resistencia se necesita es para poder polarizar adecuadamente acá sin afectar la fuente. ¿Listo? Entonces, externamente tengo que tener el interruptor, la fuente limitadora, la resistencia limitadora, perdón, mi fuente de alimentación en la entrada. Con esto yo lo que haría es tener, digamos, las condiciones para que ese bit A, para que esa señal A esté presente. Y a la salida tendría una resistencia y un diolet para poderla verificar en la salida. ¿Listo? Ese sería el tema. Entonces, cuando esquemáticamente yo digo, cuando A vale cero, ya sabemos que internamente tenemos acá un transistor con sus resistencias y con su lógica
que es algo así similar a lo que estamos viendo acá en el centro. Y externamente yo debo tener este circuito, ¿sí? O alguna forma de yo activarle el 5 voltios y el 0 voltios acá. ¿Listo? Que eso se debe hacer de forma externa. Entonces aquí está el montaje. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Esta entonces es una compuerta, como la ven, una compuerta NAND. Esta compuerta NAND, como nos damos cuenta, en la parte derecha tenemos su diagrama interno de circuito integrado, en el cual vemos que tiene el pin número 7, que sería el tierra, y el pin número 14, que sería el VCC. Aquí yo los dejé en la compuerta, en el esquemático, únicamente a modo de información. Normalmente en los circuitos esquemáticos esto no se coloca, ¿sí? Ya sabemos que este debería ir al pin 7 y este al pin 14, pero normalmente, como les digo, solamente se refleja de esta forma, ¿sí? No se muestran el 7 y el 14, pero ya sabemos que sí lo necesitamos, ¿no? Porque es que este pin 7 es el que internamente me va a energizar todos los emisores de los transistores, y este VCC es el que me va a energizar toda la circuitería de colectores para que el circuito integrado pueda funcionar adecuadamente, ¿sí? Entonces, como les digo, puede ser que ustedes esta parte en los esquemas no lo vean, sin embargo, ya saben que sí se debe energizar, ¿sí? Esa es la alimentación del circuito y no podemos prescindir de ella, porque si no el circuito no va a funcionar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que la entrada a sub 1, o sea, el bit A, se coloca a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4, pues porque son 4 compuertas, ¿no? Entonces, digamos que el bit A de la compuerta 1 y el bit B de la compuerta 1 más el bit Y1 de la compuerta 1, esos tres son los que nos conforman esa compuerta. Entonces, supongamos que en este ejemplo vamos a alimentarla de esa forma. Entonces, este bit A yo se lo colocaría aquí en el pin número 1. En el pin número 2 iría el bit de entrada número B, y en la salida, que sería el pin 3, iría a la salida Y1, ¿sí? Entonces acá en el pin 3 iría Y1. Y así se vería el circuito, ¿listo? Entonces, este ya es el diagrama esquemático. Ya sabemos que internamente, pues él está compuesto por transistores, ya sabemos cómo es el circuito interno, ¿listo? Entonces, para efectos de que él pueda funcionar, pues yo a la salida S, ¿qué le voy a hacer? Pues le voy a colocar la resistencia limitadora y el respectivo monitor LED. Con esto yo simplemente, cuando la salida vale 1, pues se va a energizar el LED, y cuando vale 0, pues se va a desenergizar. Y de esta forma, también tenemos aquí otro, digámoslo así, otra normalización que se tiene respecto al voltaje de alimentación. Normalmente se coloca VCC, pero fíjense que ya no hacemos todo el circuito aquí completo que hacíamos antes, donde poníamos el esquema como tal de la fuente de alimentación y le colocamos aquí que es una batería, que se tiene el positivo y su negativo, y no, esto ya lo evitamos, ¿listo? Entonces, esto ya digamos que deja de ser relevante, ¿sí? Aquí lo que hacemos simplemente es que mediante esta flechita ya sabemos que esto va al VCC, únicamente lo marcamos como VCC, pero ya sabemos nosotros que tenemos que completar el circuito, ¿listo? Entonces, en este caso, ¿qué pasaría? Pues cuando yo cierro el circuito, este 5 voltios pasaría a las entradas, y cuando tengo el interruptor abierto, pues estaría conectado aquí por medio de esta resistencia a tierra, ¿no? Y también ya sabemos que estas resistencias cumplen la función de protegerme la fuente de alimentación. Entonces, esta es la forma de hacerlo. Les voy a mostrar ahora cómo se hace el montaje real. Entonces, acá tenemos la fuente de alimentación. El terminal positivo lo estamos llevando por todo el bus superior del protoboard, y el terminal negativo lo estamos llevando acá por este lado. Por este lado lo estamos pasando a la parte inferior del bus. Miren, entonces toda esta línea es el negativo y toda la superior es el positivo. Aquí ya tenemos los diferentes circuitos integrados, los dos interruptores con sus respectivos diodos LED. Esta sería mi entrada A y esta sería mi entrada B. Cuando yo lo pulso, este está pulsado, pues él se mantiene su posición. Es un interruptor tipo push-pull. Él mantiene su posición de cerrado, me energiza el circuito, como se dan cuenta. Mire, viene por acá la alimentación. Acá internamente pues estaría la función de interruptor, y aquí iría esta señal que sale hacia los pines de los circuitos integrados, ¿sí? Y el diodo LED se toma de este dato, de este pin, perdón, de esta señal,
viene acá y pasa a la resistencia hacia tierra. ¿Listo? ¿Para qué? Para que me quede ese diodo acá, se me energice cuando tengo el switch presionado y me quede en cero cuando el switch está abierto. Como este switch está abierto, pues esta señal vendría aquí por tierra, se dan cuenta, viene acá por la resistencia, está aquí en el diodo LED y este pin es el que va a la entrada 1 del circuito integrado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este es el bit A y este es el bit B. Y eso mismo pues se lleva hacia todos los circuitos. Notemos que todos tienen el pin 14 ABCC. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque ya sabemos que es que yo necesito energizar el circuito integrado. Yo no puedo únicamente energizar la compuerta y ya. Necesito energizar todo el circuito para que él funcione adecuadamente. Internamente ya sabemos, todo viene conectado a sus negativos y sus positivos, pero únicamente a través de este pin externo. ¿Listo? Entonces por eso solamente necesitamos 2 pines para energizar todo el circuito. Y este puente que se tiene aquí arriba, ya saben también, lo vimos en la clase del protoboard, es para lograr que todo el bus inferior y todo el bus superior me quede cada uno con su respectivo voltaje negativo y su correspondiente voltaje negativo, positivo, perdón, voltaje positivo en la parte superior y voltaje negativo en la parte inferior. Ahora sí, entonces vamos a mirar el circuito ya montado y en operación. Listo, estos 4 circuitos tienen la misma configuración, es decir, el bit A va a ingresar por el pin número 1, entonces acá va el bit A con el pin número 1, lleva un puente al pin 1 del circuito integrado, lleva otro puente al pin 1 del otro, al pin 1 del siguiente y al pin 1 del siguiente. Con esto, cuando yo energice acá el switch, estaría energizando automáticamente los 4 circuitos integrados, ¿sí? O sea, las 4 compuertas pues van a estar operando en simultáneo. Y lo mismo para el bit B. La salida se alimenta entonces del pin 3, que sería la salida de cada uno de esos circuitos integrados. El bit 3 corresponde a la salida de la compuerta. La salida de cada circuito pues va con un diodo LED y una resistencia de 1 kilo ohmio, pues para que se pueda también visualizar el resultado de la operación. Listo, entonces vamos a energizar el circuito. Vamos a probar una por una para que no nos enredemos. Listo, entonces está la operación NAND, la cual únicamente se va a apagar cuando los 2 bits valgan 1. Listo, entonces ahí tenemos 0 con 0, salida es 1. 1 con 0, la salida sigue siendo 1. 0 con 1, la salida sigue siendo 1. Y 1 con 1 es la única que se apague. Entonces, listo. 1 con 1, la salida valdría 0. Volvemos a reiniciar. 0, 0. Vamos con la operación AND. La AND significa es que la única manera que se energiza el diodo de salida es que tanto A como B sean 1. ¿Listo? Entonces, 0 con 0, salida 0. 0 con 1, salida 0. 1 con 0, salida 0. Y 1 con 1 se va a energizar. 1 con 1, salida 1. Reiniciamos todo y vámonos para la operación OR. ¿Qué dice la OR? Que con cualquiera de las dos entradas, el circuito o su salida va a ser 1, ¿cierto? Entonces, 0 con 0, pues va a dar 0. 0 con 1, va a dar 1. Ahora, 1 con 0, vuelve a dar 1. Y 1 con 1, va a volver a dar 1. ¿Listo? Con cualquiera que esté energizado, ella se va a energizar. Y finalmente nos venimos a la XOR. Que nos dice la XOR que únicamente es como la suma lógica, ¿listo? La suma de bits. Nos dice que cuando los dos son iguales, la salida va a ser 0. Entonces, 0 con 0 vamos a tener 0. 0 con 1 vamos a tener un 1. 1 con 0 vamos a tener un 1. Y 1 con 1, como es la suma, entonces es 1 con 1, 2. Entonces 0 y llevo un acarreo. Entonces, aquí al hacer la suma 1 con 1, pues él se va a tener que apagar. O sea que cuando los dos estén iguales, volvemos a verificar, va a valer 0. Listo. Con eso quedan verificadas estas 4 compuertas. Ustedes pueden montar una si quieren adicional. Pueden montar varios circuitos al tiempo o varias compuertas diferentes a estas que acabamos de verificar para que hagan sus mismas o sus propios circuitos, hagan sus propios experimentos y aprendan a manejar ya el protoboard. Es una práctica sencilla, pero que les va a enseñar
a manejar tanto el protoboard como switches, las resistencias, y pues ya les va a quitar como un poquito más el miedo y van a trabajar ya más tranquilos cuando empecemos a hacer circuitos más complejos. ¿Listo? Hasta acá entonces la explicación. Entonces no se les olvide compartir el video, divulguen el conocimiento y nos vemos en la siguiente clase donde vamos a empezar ya a montar un sumador. ¿Listo? Entonces, un saludo a todos. Chao.